Joseph, ¿cómo finalizar? Joseph, tú me decías del pacto. ¿El pacto fiscal qué es? El pacto fiscal, como introducíamos el programa, no es una reforma fiscal. Cuando hablamos de reforma tributaria, estamos hablando de aumentar los impuestos, disminuirlos, es una reforma a la política tributaria, que es la de ingresos del Estado. Cuando hablamos de reforma fiscal, es una reforma tanto a los ingresos como a los gastos. Cuando hablamos de pacto Del fiscal, gobierno. del gobierno, claro. Sí, porque lo de nosotros es la tributaria. Correcto. La del gobierno, que es donde está el problema, porque gastan y... yo te voy a hacer una pregunta para que me la conteste cuando tú quieras. ¿Hasta dónde el tema de la corrupción ha afectado todos esos gastos? Bueno, el gasto político que viene del clientelismo político impacta mucho el presupuesto y vimos un ejemplo con los famosos asesores Creo que un nombrados. 30%, en algún momento alguien Alguien dijo. mencionó eso, alguna vez mencionaron 30.000 millones, un Una expresidente. locura, pero Pero sigue yo. sí es altísimo. El tema es que, por ponerte un ejemplo muy puntual de lo que representa el gasto político, cuando entró esta nueva administración se encontró con muchos empleados de la administración pasada que no podía desvincularlo, Sí. porque tenían carrera administrativa, etcétera. ¿Qué hicieron? Los pusieron a un lado esos empleados y nombraron en calidad de asesores a los nuevos incumbentes, que son Por personas. eso es que hay tantos asesores, Por eso es que hay tantos asesores que, no porque son, la ley permite que se haga así. que se hagan así. Pero esas personas no son asesores, son los titulares, el encargado Sí, de recursos humanos, el encargado financiero de las instituciones, pero están nombrados como asesores porque no pueden desvincular al del gobierno anterior. sí. Y ellos lo explican así. Lo que no explican es que nosotros tenemos que cargar con el que se queda ahí del Y con gobierno el anterior y nuevo. con el nuevo. Y eso hace ineficiente. Eso es lo que ha provocado un aumento importantísimo en el gasto de nómina pública. Porque un costo político del compromiso que hizo el gobierno anterior con esas personas, garantizándole mediante un esquema de carrera administrativa que no puedan ser desvinculados, es el primer costo. Y luego se suma el segundo costo de esta nueva administración, que no usa el personal que ya el Estado paga, porque él quiere poner uno de su confianza, dicen. Esa es la palabra más común. Y es entendible Entendible hasta un punto. hasta cierto grado, El ¿no? tema es que cuando tú hablas de confianza, puedes estar hablando hasta de corrupción, porque yo tengo que confiar en alguien. Bien, si yo fuera un funcionario público que tuviera que nombrar una estructura, yo busco la persona más eficiente mediante un concurso, un profesional de calidad. Yo no tengo que buscar personas de confianza, a menos que yo vaya a hacer algo indebido y necesite a alguien que no me salga a denunciar. Entonces tiene que ser una persona de confianza. Y eso puede tener muchos indicadores. Pero volviendo al pacto fiscal, que es lo que nos interesa. O sea, tiene que ser un pacto. El pacto fiscal es un acuerdo nacional, no es una ley. Es un acuerdo O sea, nacional. oiga lo que él está hablando de pacto fiscal, El pacto no de, fiscal no, no de, ¿cómo no de llamarlo? reforma No de tributaria. reforma El pacto fiscal tributaria, contiene una reforma con- y tributaria. todo lo que haya que armar. Contiene una reforma fiscal, pero contiene modificación de muchas cosas. Entonces tienen que sentarse todos los actores de la economía, los privados, el empresariado, tienen que sentarse hasta la iglesia, tienen que sentarse los políticos, no solo los que están en el gobierno, sino los que están en la oposición, y hacer un pacto país y reestructurar la forma en la que se va a rediseñar el gasto público, en los topes que se van a poner a los niveles de endeudamiento en una ley de responsabilidad fiscal, la misma ley de crédito público hay que reestructurarla, la misma ley del presupuesto y la forma de distribución. Hay que mirar si se necesita realmente tener un 4% de la educación o un 6 o un 3, lo que sea. Hay que mirarlo. Todo eso se hace en el marco de un pacto. Y después que todo eso se configure, entonces nos sentamos a Eso ver. no se hace en 4 años, Joseph. Se puede hacer en 4 años, se puede hacer en 2, dependiendo cómo usted lo haga. Ahora, si nosotros tenemos una urgencia, o se puede hacer en meses, todo es cuestión de voluntad. Si hay Entonces, ¿por qué se voluntad habla política. tanto de la reforma y la reforma y la reforma y la reforma? Porque cuando se habla de fiscal, todas las veces que se han metido temas de reforma fiscal, terminamos en una reforma tributaria, que es aumento, disminución de impuestos. En el 2012 pasó. Con el tema de la reforma, con el pacto fiscal, se No, y metió que una es más reforma tributaria. fácil la reforma fiscal Y el tributaria tema con la reforma, que resolver el problema que tenemos el, de los evasores. el problema estructural. Entonces, en ese pacto fiscal, como te mencionaba, hay que hablar del tema de la evasión, hay que hablar del tema del déficit eléctrico, hay que hablar del tema de la calidad del gasto.
el aumento de impuestos no necesariamente representa que los ciudadanos tengan que pagar más. Y te explico por qué. Si yo hoy en día, te puedo poner un ejemplo personal, yo gasto 90,000 pesos, 70,000, 90,000 pesos en gasto de educación de mis hijos, porque el sistema no me garantiza un gasto de calidad. Si a mí me aumentan los impuestos y me dice, ahora tú vas a tener que pagar 45,000 pesos más de impuestos, pero con esos 45,000 pesos me entregan un servicio público de educación de calidad que yo pueda trasladar mis hijos a ese servicio, yo me estoy ahorrando 90,000, menos 45, me estoy ahorrando 45,000 pesos. Entonces, esa es la gran realidad nuestra, que pagamos impuestos y no recibimos realmente servicios de entonces, calidad. tú tienes que sentarse a ver dónde la clase media o la clase que tú vas a cargar con nuevos impuestos está gastando, porque como quiera el dinero se gasta. Como quiera tú tienes que comprar un vehículo para transportarte, como quiera tú tienes que contratar un seguro privado para poder ir a una clínica y aparte de pagar el copago a los médicos por la diferencia en las consultas y en los estudios y demás, como quiera tiene que hacerlo. El dinero como quiera sale del bolsillo. Entonces tú te sientes y dices, bueno, ahora esa persona está gastando 20,000 pesos en gastos de médico de manera privada. Vamos a buscar la manera de que él deje de gastar esos 20,000 y a cambio yo le cobro 7,000 pesos más de impuestos para yo garantizarle yo el servicio de manera ya sin margen de ganancia, etcétera. Yo se lo garantizo de manera pública el servicio que él está contratando de manera privada, pero más barato. Y la persona obviamente va a pagar el impuesto con conformidad. Porque cuando miramos países como Noruega, como Finlandia, como Francia, te pagan hasta el 70% de su ganancia en impuestos. Y te lo pagan sin problema. ¿Por qué? Porque reciben un retorno en materia de servicio público que les representa una calidad, un nivel de calidad superior. Entonces el problema no está en cuánto tú pagas de impuestos, sino en lo que tú recibes. Y el pacto fiscal es que tenemos que sentarnos en la mesa a ver cómo el gasto público satisface las necesidades de los ciudadanos, garantiza los derechos de los ciudadanos en materia de calidad y en materia de oportunidad, de que llegue a todo el mundo. Y tú lo miras en donde quiera que tú vayas. Tú vas a un tribunal de justicia por cualquier situación que tenga y los tribunales son de bajísima calidad. Si tú quieres utilizar servicio público de salud para un estudio o para cualquier situación y pierdes muchísimo tiempo esperando una cita que te la asignen porque no hay un sistema de calidad efectivo. La misma atención primaria, ¿cuántos años tiene generando o esperando para que se implemente? El mismo subsidio contributivo, ¿cuántos años tiene esperando para que se implemente? El mismo servicio de calidad, ¿cuántos resultados hemos, aparte de invertir 4%, cuánto tiempo seguimos esperando para que dé un retorno y que se mida en una prueba PISA un nivel de calidad, pero también que se mida en la calidad de los bachilleres, de los niños que salen del sistema educativo y de los adultos ya que salen del sistema educativo, que se vean que son profesionales competentes? Entonces, tenemos que sentarnos en la mesa, ver en materia de educación, para yo garantizar que un niño dominicano salga con la misma calidad, con la misma preparación, que sale un niño de Corea del Sur, que sale un niño de Singapur, que sale un niño de Chile, que sale un niño de Perú, o que sale un niño de Costa Rica, de Uruguay. ¿Cuánto nos costaría garantizar eso? A eso hay que ponerle un número. Y ese es el objetivo del pacto fiscal, sentarse en la mesa a ver cuánto cuesta la calidad que demanda, promedio que demanda el ciudadano dominicano. Y luego que se establezca eso, entonces hablamos de reforma tributaria, que es cómo se va a financiar eso. Sobre todo, esa es la parte más fundamental. Ver el gasto, atacar el tema de la evasión fiscal, llevarlo por lo menos a la eficiencia promedio, atacar el tema del déficit eléctrico y finalmente nos sentamos a ver el tema de cómo se va a financiar todo eso, que son los impuestos. Y entonces, ¿por qué si se sabe ya a nivel técnico que ese es el camino? ¿Por qué aparenta? Porque para todos, el presidente Abinader lo que está preparando es una reforma fiscal. Es difícil por el costo político que tiene. Tú tienes que, por ejemplo, desmontar la nómina pública implica limpiar esa nómina y esos ministerios, reducirlo y quitarlo y sacar un grupo de personas. Ese es otro tema que no tocamos. Aquí hay demasiado ministerio. Demasiado ministerio, demasiado diputado. Todo eso es parte de revisar gastos fiscales. El tema de las elecciones
que eso debe ser el El mismo financiamiento de los partidos. de los partidos para que reciban reconocimiento. Óyeme, un 1% es muy poco. Hay que aumentar. Y muchísimo dinero que se le entrega a los partidos que no No, retornan a la sociedad dominicana. O sea, sale muy eso es costoso el impresionante. voto. A cambio de lo que tú recibes, de la representación que tú recibes, es muy baja y de muy baja calidad. Y tú mira un congreso, ganan muchísimo dinero de manera directa. Le pagan hasta para que no vayan. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que revisarlas. Y hasta que esas personas, por ejemplo, cuando miramos los índices de inasistencia de los congresistas, y esas personas cobran su sueldo igualito. Entonces, vamos a establecer, en el pacto fiscal tenemos que sentarnos y decir, no, ahora no vamos a establecer un salario, por asistencia usted va a cobrar, por pertenecer. Lo primero es que hay que determinar con los diputados y los senadores. La cantidad. ¿Para qué tantos, por favor? Sobre todo. No. Sobre todo, hay un congresista por ahí que anda enorgulleciéndose de que él ha creado 2 provincias y que quiere crear una tercera abusadora. Oye. Amigo, piense mejor en cómo unir la provincia, cómo unir varias provincias y crear una sola región y establecer 4 o 5 regiones y que esas sean las que tengan los senadores, porque nuestro país no demanda tanto nivel de separación. Ahora, eso tiene obviamente un costo político porque se le ha vendido a la gente que tener un estatus de provincia es más positivo que tener un estado de municipio. Entonces ahora cuando tú le planteas a la gente que tú la vas a degradar otra vez, entonces tú tienes que crear mejor un concepto. Un país de acomplejados. De acomplejados. Tú tienes que crear un concepto nuevo para tú abordar ese tema. Y así, sucesivamente, hay muchos otros temas que tienen un costo político y un costo social que hay que abordarlo de manera responsable. Una urgencia es el tema de unir las elecciones. Unir las elecciones, hay que sentarse a analizarlo porque estuvieron unidas en un tiempo. Bueno, pero hay que crear un sistema que funcione y que nos resulte más económico que estén separados. Que estén separados. En eso yo estoy, mira, bloqueado. Entonces son de las diferentes cosas que cargan el gasto público en sentido general que hay que sentarse sobre la mesa y que la gente tiene que ceder. Nuestros funcionarios, nuestros congresistas a veces le exigimos, nosotros como ciudadanos, que revisen la ley de pensiones. Y ellos le dan larga y le dan larga. ¿Por qué le dan larga? Porque ellos tienen sus propios sistemas de pensiones que se garantizan con 1 o 2 periodos, ya tienen garantizado el 85% de su último salario. Mientras que el ciudadano común tiene que reunir 20 años de cotizaciones, 360 cotizaciones para poder tener algún tipo de nivel de... Eso no sirve para nada ese Congreso. Entonces tú tienes que meter a todo el mundo en el mismo saco para que todo el mundo se preocupe. El sistema de salud, ¿cómo un congresista va a legislar para mejorarlo? Si el congresista tiene un seguro internacional privado que puede llevar su familia o a él mismo. Que lo manden al Gotiel. Exactamente, tienen que, bueno, lo que pueda pagar. Tienen dinero, que vayan donde ellos quieran. Que paguen ellos su seguro privado. Bueno. Pero el público, el mismo que le toca a todos los ciudadanos. Es una locura. Entonces, si lo hacemos así, pues tal vez ellos se preocupan por mejorarlo porque lo sufren. Pero si no lo sufren, no hay manera de que lo mejoren. ¿Dónde comenzó el mal? Porque desde Hipólito venimos arrastrando esto. Desde Hipólito, desde la historia. Nosotros venimos desde nuestra fundación arrastrando muchísimos males. Sí, pero el de las reformas. Del déficit. Sí. Pudo haber comenzado con la crisis primero de Balaguer y la reforma del año 1992, que fue a raíz de una crisis política, de una crisis económica. Vino una reforma de la ley 5911, que era la que regía en materia de impuestos de renta interna, a la ley 11-91, que es el actual Código Tributario. Esa fue una reforma bien pensada y bien hecha. Para esa reforma se trajeron expertos de la Universidad de Harvard, un equipo de la Universidad de Harvard y del Banco, ¿En qué año fue? del Banco Mundial, el año 1990, 91 aproximadamente. Y ¿Todavía Balaguer era presidente? Fue Balaguer que la dirigió. Sí. Hasta el 94 Balaguer era presidente. Bueno, hasta el 96 fue presidente. El equipo de Balaguer fue que dirigió esa reforma tributaria en materia de administración de gobierno, pero fue un equipo de la Universidad de Harvard y grandes economistas, grandes tributaristas de la región de Estados Unidos, pero también de la región latinoamericana. Vinieron especialistas de Argentina, de México, de muchísimos especialistas, altos especialistas en materia tributaria, y diseñaron un sistema cuyos principios fueron un avance en el momento para la región en base al modelo de código tributario de América Latina y modelos importantísimos. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros debemos sentarnos. O sea que desde el 92 no habíamos bregado con reforma fiscal. Una reforma estructural como la que se pretende no se había hecho desde el año 1992. Lo que se han hecho a partir de ahí son parches
a la ley actual, Parche. una reformita y que se le agrega un título para grabar una cosa, un nuevo impuesto, pero una reforma estructural que mida Sobre todo, todo ha sido tributaria con el ITEBI con el ITEBI, con la misma renta, que el impuesto y la corporativo, renta. los dividendos, se han creado muchísimas Y distorsiones a tú lo no has largo. mencionado los temas de secciones, ¿cómo se llama? El anticipo. Los anticipos No, no incluye la reforma, ¿no? puede incluirlo, puede no incluirlo, pero tiene que sacarse el Es un populismo. parche. Bueno, tiene una realidad. Cuando se estableció el anticipo, tenemos una alta evasión en materia de impuestos sobre la renta, pero en ese momento era todavía mucho más. Y se estableció el anticipo porque era una manera de tú garantizar que la gente pagara algo de impuesto y que no solamente cuando llegara el fin de año se inventaran una pérdida y ya no tengo nada que pagar. Bueno, tú le ibas cobrando anticipado y después se le generaba un saldo a favor que no se le devolvía y el Estado de alguna manera se financiaba con eso y podía recaudar algo por ahí. Dicen que se lo inventó Andy Dawaje en una de sus asesorías, el anticipo. El tema es que el anticipo, lo primero que hay que quitarle es el populismo. El anticipo se cobra en todos los sistemas tributarios del mundo, se cobraba en la ley 59-11, lo que tal vez hay que cambiar es la forma. En muchos de los grandes países, cuando tú pagas anticipo, genera interés en favor tuyo porque el Estado se está financiando contigo. Lo justo es que genere interés en favor tuyo. Y sobre todo, un problema que tiene nuestro anticipo es que se calcula en base a los ingresos del año anterior y en base a los impuestos del año anterior, cuando debería funcionar en función de mis ingresos del ejercicio En actual. aumento. Claro, porque si mis ingresos bajaron en este año, pues también bajaría mi anticipo. Claro. Si aumentaron, pues aumenta el anticipo. Pero en Debe ser función, el mismo paralelo. el mismo paralelo. Hay gente que propone que sean 4 anticipos en lugar de 12 cada trimestrales y que También. sean en función del ejercicio actual. Hay muchas maneras, pero el anticipo tiene que estar y es beneficioso. Concluyendo, ¿cuál es la posición más sana, tributariamente hablando, para el país con relación a las reformas? El mismo que tú decías, el pacto. El pacto fiscal debemos Ya. sentarnos, hablar, 1, la evasión, 2, el déficit del sector eléctrico, 3, el gasto público, cómo yo garantizo que el gasto retorne al ciudadano, que por cada peso que pague él reciba por lo menos 1,5 en beneficio, y ya sea en salud, en educación, en lo que sea. Sentarnos a diseñar el gasto público que cumpla con el objetivo del Estado. Ese es el tercero. Y cuarto, nos sentamos a hablar de impuestos, de cómo se va a financiar todo eso. Y ya hablamos ahí de que si hay que ampliar la base. Hay mucha teoría tributaria de cómo se debe recaudar impuestos. Hay muchas maneras de recaudarlo fácil, difícil. Pero sí hay que entender, y es importante que se entienda, que no se trata de cobrar menos o mucho impuesto. Los países que mejor calidad de bienestar en general tienen y garantizan a sus ciudadanos, cobran muchos impuestos porque los derechos tienen un costo. Y si usted quiere un derecho de calidad, tiene un alto costo. El problema no es pagar mucho impuesto, es que usted reciba con eso que paga más de lo que usted está pagando. Que por cada 100 pesos que usted pague de impuestos, reciba 160 pesos en beneficio. Eso es lo que debemos sentarnos a discutir. Bueno, gracias José y gracias a usted por estar con nosotros en otro Conexión Global RD+. Nos vemos.